Como os estaba diciendo, vamos a dar una charla de lesiones deportivas y prevención y recuperación. Tenemos que dar las gracias a Viñas, que ha patrocinado esta charla, y se trata de nos van a presentar un trabajo que han estado realizando utilizando un producto que todo el mundo conoce de esta casa, que es Radio Salín. Para eso vamos a contar con Lluís Til, que es el jefe del Departamento de Medicina del CAR de Sant Cugat. También contaremos con Miguel Ángel Cos, que es fisioterapeuta del CAR de Sant Cugat de la Real Federación Española de Atletismo. Y finalmente, al que le ha tocado sufrirlo todo, que es Joel González, que es campeón de Europa y del mundo y medalla de oro de Londres de taekwondo. Sin más, os voy a dejar a ellos porque lo tienen muy bien organizado para que veáis el estudio. Para arrancar y ponernos un poco en situación de cómo se trabaja en el centro de alto rendimiento, os hemos traído un vídeo promocional. No sé si quitamos un poquito las luces, a lo mejor se ve mejor. Hemos creado una infraestructura y ponemos un servicio al alcance del deportista para que él solo se preocupe de entrenar y rendir al máximo. Estos son los sitios donde trabajamos nosotros. El centro de alto rendimiento es un centro donde hay público, la administración, 50% española y 50% catalana, compartido. Al entrar aquí hemos ilusionado bastante por la cantidad de material que hay en la sala. Y para mí la verdad es que el CAR ha sido como mi casa. Tenemos todo lo que necesitamos, como centro médico, como instalaciones, alimentación, todo. Y ese feedback como deportista es lo que la gente realmente es lo que valora más. Es personal que entiende lo que es el deporte de élite, con lo cual estamos hablando de un complejo magnífico. Médico, residencia, fisioterapia, comedor, todo en el mismo sitio para hacer posible el poder entrenar 10 horas al día. The weather's great, the climate's great, there's everything you could need from a pool to a gym. They're enjoying all the facilities. The weather is perfect. They're just like home. Not much rain, or it hasn't rained when I wanted to train. Just the experience, being overseas and then different track and seeing other countries and athletes from other countries. Todo, nos permite pues poder vivir bien y realizar un deporte 100%. Pues porque aquí nos dedicamos íntegramente al deporte, tenemos todos los medios y tenemos todos los mecanismos y todas las habilidades. El rendimiento del deportista es la interacción de todos estos factores físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. Crear un equipo multidisciplinar, es decir, tener una estrecha relación con el psicólogo, con el biomecánico y con el médico. El comedor lo tenemos acordado con comida adecuada para lo que es un deportista. Por las instalaciones se respira un ambiente familiar y de trabajo en grupo y en equipo, ¿no? Tenemos todos esa sensación de gran familia, ¿no? No solo los deportistas. Si llevamos más de 15 años aquí, quiere decir que estamos en casa. No hay nada mejor que esto. Es que es la mejor vida que puede tener el deportista.
Bueno, habéis visto, evidentemente es un documento promocional, pero que pretende reflejar un poco lo que es la vida ahí, ¿no? Eso es una apuesta de la administración para favorecer la vida de nuestros deportistas, para que tengan las mejores condiciones para prepararse para la competición a nivel nacional y especialmente a nivel internacional. Puesto es un poco el entorno, hace un año, un poquito más de un año, Laboratorios Viñas se acercó al CAR, dado que tenía un producto tenía ganas de celebrar el centenario de un producto que es Radio Salir, que es de todos conocido y que creo que no necesita ni representación ni tan solo promoción, pero que para eso quería acercarse al CAR y nos pidió hacer un proyecto de colaboración, más que nada promocionar un foro de reflexión interna y con algo externa que nos permitiera llegar a algunas conclusiones, y eso es lo que os vamos a presentar. Para eso empezamos con un trabajo en equipo. Estas son las instalaciones del CAR, gente de la empresa se acercó y vino y les presentamos la forma como íbamos a trabajar, en forma de focus group, promocionado por ellos, y este es el equipo que conformamos, donde hay un psicólogo, un entrenador, un competidor, en este caso en el vídeo no lo era todavía, pero ahora ya es medalla de oro en los últimos Juegos, una nutricionista, gente de la empresa, un fisioterapeuta, médicos, fisiólogos, etc. ¿Por qué vinieron a buscarnos a nosotros, creo yo? Pues por varios motivos. Nosotros nos dedicamos al deporte profesional, deporte de alto rendimiento, al deporte espectáculo. Sirve este deporte como traslacional al resto de la sociedad. Pues este deporte es importante para la sociedad, porque es un espectáculo, porque en cierto modo muchos de nosotros a veces nos sentimos representados y los deportistas son nuestros héroes y forma parte de esa mitología que se está creando día a día. Por supuesto, porque los deportistas también son un modelo. Si la actividad física es salud y queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, los hombres y mujeres del mañana, tengan una vida más saludable, tendremos que introducir más esa actividad física, y reflejarse en los deportistas de alto rendimiento es un buen modelo. Pero sobre todo, y no saben esta diapositiva, porque ellos, sin saberlo, de forma inconsciente, son un laboratorio, son un banco de pruebas donde muchas situaciones, ellos viven la vida y la actividad física con tanta intensidad que los procesos suceden de forma mucho más rápida y mucho más controlada que los que nos pasa al resto de personas. Por lo tanto, curar sus patologías, prevenirlas, se convierte, aparte de ser un reto, se convierte en un excelente banco de pruebas para probar distintos modelos terapéuticos. Con todo esto y con algunas situaciones del deporte de alto rendimiento, pues la muerte súbita, las lesiones graves, el doping, etcétera, nos plantearíamos si es bueno o no hacer deporte. Para responder esto, valga este gráfico en forma de paradigma, en el cual en este eje vemos que hay más incrementos de actividad física, y aquí la magnitud de los riesgos y los beneficios que nos proporciona esta. Cuando incrementamos de forma sustancial nuestra actividad física, los beneficios aumentan de forma notable, mientras que los riesgos todavía no aumentan. Entonces hay una franja que diría que está entre un 25 y un 75%, donde los beneficios son muy superiores a los riesgos. Es cierto que nuestros deportistas de alto rendimiento no hacen actividad física como herramienta de salud. Nos debemos preocupar porque ellos ya están aquí donde los riesgos son mucho mayores, y para eso disponen de equipos multidisciplinares que les ayudan y les asesoran para intentar paliar esas situaciones, y eso es lo que vamos a hablar aquí. Con la lucha que nosotros hacemos para disminuir estos riesgos, lo podemos traspasar luego a la sociedad, y es un retorno que también nos da el deporte de alto rendimiento al resto de la sociedad. Por lo tanto, el deporte y la actividad física, podemos considerar que moverse forma parte de la fisiología de los niños. Por supuesto que la actividad física, y sobre todo a edades tempranas, mejora el desarrollo motor, mejora los elementos coordinativos, mejora las habilidades y el equilibrio, y nos dispone de una cantidad de masa ósea suficiente. Es una práctica enriquecedora
tanto de forma, desde el punto de vista físico como psicológico. Es un factor de integridad el deporte, un balón en una plaza de un pueblo es lo que necesitan un grupo de chicos para juntarse sin necesidad de presentaciones previas, ¿no? Es cierto que nuestros deportistas tienen hábitos de vida más saludables, con menos consumo de tóxicos que la población que no hace deporte, y comen algo mejor que los que no hacen deporte. Aumenta la capacidad de toma de decisiones y mejora la autoestima. En general, la actividad física sí que tiene algunos riesgos, pero en general diríamos que tiene muchos más beneficios. A estos niveles, ¿cuál es el precio que pagan los deportistas por el hecho de competir y entrenar con estas cargas de trabajo? Pues fundamentalmente dos: que los sistemas biológicos se agotan o pueden caer en el agotamiento, o las lesiones deportivas, que son la otra esfera contra la que hay que luchar. Para ello disponemos de la prevención y del tratamiento. Por un lado, el colapso, el agotamiento, la sobrecarga, el sobreuso nos puede llevar a situaciones fatales en algunos casos, y contra ello hay que luchar, y las lesiones. Bueno, para ello tenemos especialmente herramientas de prevención y terapéuticas. El abordaje terapéutico que hacemos de la lesión es basado, como siempre, en la anamnesis, en la historia clínica, en conocer cómo se produjo y qué factores nos llevaron a ella. Y para establecer protocolos de prevención usamos este diagrama bastante conocido ya, que es valorar si un problema es suficientemente importante como para afrontarlo, establecer mecanismos o intentar identificar cuáles son los mecanismos de riesgo, contra estos mecanismos de riesgo introducir medidas preventivas que creamos que puedan evitarlos, y finalmente, si esas medidas preventivas, valorar si han sido eficaces o no. Entre los factores de riesgo de la lesión hay algunos que forman parte intrínsecamente del propio deportista, la edad, el sexo, la composición corporal, la antropometría, el nivel deportivo. Otros son extrínsecos y dependen de cómo el deportista y que se enfrenta a la competición o al entrenamiento y el medio que lo envuelve en ese momento. Las reglas, los árbitros, el rival, el terreno de juego, la climatología, etc. Y luego, al final, lo que intentamos es comprender por qué se producen las lesiones, qué ha pasado en ese momento en concreto. Los estudios biomecánicos nos ayudan. Mirad, nuestros deportistas, en el CAR esta es nuestra epidemiología, tenemos un tipo de deportistas algo especiales. La mayoría de los deportes del CAR, como habéis visto, son individuales. Son deportes que exigen mucha demanda de volumen de entrenamiento, y las competiciones importantes son una vez al año, 2 veces al año, y las muy importantes una vez cada 4 años, a diferencia de otro tipo de deportes que están compitiendo semana a semana. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras lesiones en el CAR se dan durante el entrenamiento. Solo un 5% en competición, y el otro 5%, pues como cualquiera de nosotros, son susceptibles de lesionarse fuera de las situaciones de entrenamiento. Permitidme que me escape un poco y os valore cuán de importantes son las lesiones para la competición. Fijaros en esta gráfica. Las lesiones, evidentemente, como patología, pues son importantes para la persona. En algunos casos tienen incluso un elevado coste económico. Si se lesiona un jugador puntero de un club puntero de fútbol, pues, y no está disponible esos días, el equipo está perdiendo dinero. Pues mirad esta gráfica, y aparte pueden afectar severamente al resultado de una competición. Mirad, estos son los datos que ofrece la UEFA. La UEFA Champions League promociona un estudio en el que participan los 20 equipos más punteros de Europa. Por España participan el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y estos son los datos que nos ofrecen. Cada equipo debe ofrecer todos sus datos epidemiológicos y te revierten el promedio en donde está situado tu equipo mes a mes, ¿de acuerdo? Pues mirad, la barra roja en cada temporada es el promedio de incidencia lesional de todos los, en este caso eran 16 o 20, depende del año, equipos que están participando en la competición, ¿de acuerdo? Y la barra azul es como
los resultados que teníamos en el Fútbol Club Barcelona durante esa temporada. En el año que estamos por encima, muy por encima de la incidencia nacional del promedio de la máxima competición que estamos jugando, no ganamos nada. Y el año que ganamos 6 trofeos, estamos muy por debajo. Por lo tanto, hay una relación muy directa, que no describe esta serie, está descrita en muchos trabajos, pero en este club, y yo creo que en la mayoría también funciona. Los resultados están en relación con las lesiones. Y eso es clarísimo. La salud de cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, está muy relacionada con los resultados en la vida relacional de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y no hace falta que les diga a ustedes lo importante que es cuidar de este aspecto vital. Las lesiones que nosotros tenemos, sobre todo en el CAR, pues una buena parte son las musculares y por eso nos interesan productos como Radiosalin, las lesiones de ligamentos, de cápsula articular y las lesiones de las inserciones tendinosas. Sobre todo afectan a rodilla, a muslo y a tobillo, que son los 3 picos, ankle, knee y muslo. Estas son las patologías médicas. Esta es la serie de todas las patologías que atendemos en el CAR. Para prevenirlas intentamos conocer al máximo cómo son nuestros deportistas, les hacemos muchos test, yo creo que Joel puede dar fe de ello, que están completamente monitorizados para conocer cómo se comportan ante las situaciones de estrés y de esfuerzo. Sabemos cuál es su composición corporal. Hasta hace poco lo hacíamos con pliegues, valorando la masa ósea, la masa grasa con los pliegues. Hoy en día disponemos ya de sistemas como el DEXA, que nos afina completamente cómo es la composición corporal de cada individuo, la cantidad de masa magra y de masa grasa en cada segmento de su cuerpo. Hacemos análisis videográficos para detectar cómo los deportistas hacen una recepción en una caída y cómo sus rodillas, en este caso, en esta chica, pues veis que se deforman en valgo, lo cual esto sabemos hoy en día que es una susceptibilidad para padecer lesiones graves de cruzado anterior. Y en el caso que detectemos situaciones de estas, pues implementamos medidas de prevención. No nos olvidamos de los aspectos nutricionales, es muy importante todo el entrenamiento invisible, la nutrición, el descanso, distribuir bien las cargas de trabajo y permitidme que para finalizar haga especial hincapié en la mujer deportista. La mujer, y vosotros, sí, como proveedores de salud tenéis que tenerlo en cuenta, varias cosas a decir a este respecto. En primer lugar, que la mayoría de las medallas que tenemos en este país nos las traen las mujeres, nos las traen las chicas. En el último campeonato del mundo de natación, celebrado en Barcelona, prácticamente todas las medallas fueron femeninas. Estábamos adelantados, Joel es una honrosa excepción, pero estábamos muy adelantados en los Juegos de Londres y ya estaban en la última fase y solo teníamos medallas en el sector femenino. Ahí las chicas practican mucho menos deporte y en la adolescencia es un hábito que pierden más que los chicos y debemos insistir y promocionar el deporte femenino. Pero el deporte femenino, y en esto también tienen la peor parte de las mujeres, tiene algunos riesgos más que el deporte masculino y debemos atenderlos, porque especialmente los deportes de resistencia y los deportes en los cuales el aspecto corporal es importante, la gimnasia, etc. Y son la guía de la mujer atleta que estamos obligados a conocer, que se relaciona osteoporosis, trastornos menstruales y desórdenes alimenticios. Las chicas en general en esta sociedad hoy en día están más expuestas, nuestras chicas jóvenes, a este tipo de problemas y las deportistas a algo más. Por lo tanto, son problemas que cuando los detectamos a veces ya es tarde y debemos ser especialmente sensibles. Como conclusión, decirles que las lesiones deportivas son muy frecuentes, que afectan al aparato locomotor, que la mayoría de ellas tienen buen pronóstico, algunas no. Bueno, ahora le pregunto a Joel algo al respecto. Que el abordaje multidisciplinar en alto rendimiento ayuda a comprender cómo se produce y a diseñar planes de prevención. Que en nuestro caso y en nuestro entorno, y creo que en la mayoría del mundo es así, es el fisioterapeuta, y de ello nos hablará Miguel Ángel, sobre el que pivota todo el manejo de estas lesiones y sobre todo el prevenirlas.
en cuanto a evitar la fatiga, que muchas veces es un factor de los predisponentes contra el que tenemos que luchar. Si tenemos chicos o chicas, como la que hemos visto ahí, Andrea Fuentes, que nos decía que entrenaban hasta 10 horas al día, evidentemente ese acúmulo de fatiga sobre sus tejidos nos va a dificultar que la jornada del día siguiente sea suficientemente efectiva y tenemos que luchar con medidas de recuperación para conseguirlo. El conocimiento de todo lo que estamos haciendo ahí dentro pues tiene que revertir en la sociedad, y yo creo que foros como este nos ayudan un poco a divulgar todo esto. O sea que en general la actividad física es una herramienta de salud, aunque en algunos casos las lesiones nos ponen trabas importantes, y Joel, creo que nos podías contar un poco tu experiencia en cuanto a lesiones importantes que hayas sufrido y qué supone eso para un deportista, ¿no? O cuánto puede eso condicionar. Hola a todos, primero de todo, muchas gracias por asistir a nuestra conferencia. Bueno, sí que es cierto que al final los deportistas tenemos lo mejor de esa cabezonería, ¿no? Tiene mucha gente que es que siempre queremos lo mejor, siempre queremos ser más, ¿no? Y muchas veces llevamos nuestro cuerpo hasta límites pues, que quizás no es bueno para la sociedad, para una persona normal y corriente, digo, ¿no? Buscamos que nuestro músculo siempre esté al máximo, buscamos que si hoy es 10, mañana sea 11, si mañana es 11, preferimos que pasado sea 12, ¿no? Entonces hay muchas veces que, bueno, muscularmente, articularmente, no es suficiente a lo mejor únicamente con la alimentación, sino que tenemos que también ayudarnos de otras series de productos, ya sea a través de pomadas, ya sea a través de productos ingeridos, ¿no? Y sí que es cierto pues, que hay veces pues, que el cuerpo ya llega a un punto pues, que no puede más, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la mala suerte, digamos así, entre comillas, que en un campeonato internacional me rompí el cruzado posterior, no llegué a romperse entero, ¿no? Aunque quedaba un poco enganchado, y decidí 2 meses después ir a un campeonato del mundo. Es lo que digo, ¿no? A lo mejor si no se toma esa decisión, ahora mismo no me hubiese roto y no me hubiese superado. Pero bueno, al final el deportista siempre quiere buscar algo más, ¿no? Siempre quiere superarse a él mismo y siempre quiere ser mejor que el día anterior. Entonces por eso muchas veces es importante que empresas, ¿no? Nos aporten algo más para poder llevar a cabo pues, lo que es nuestro día a día, ¿no? Quizás si empresas, bueno, como ahora por ejemplo estamos aquí, ¿no? Si quizás Radio Salir a lo mejor no existiera o otras marcas no existieran, ¿qué pasaría? Que a lo mejor nosotros no podríamos llevar al máximo nuestro deporte, porque el día siguiente estaríamos demasiado fatigados, estaríamos demasiado cansados, sería imposible rendir el máximo de nosotros mismos. El día siguiente a lo mejor muscularmente fallaríamos, al final acabaríamos rompiendo, y lo que necesitamos, lo que buscamos es que a través de productos farmacéuticos podamos llevar al máximo nuestro día a día, ¿no? Y como bien dice, pues lo único que yo he tenido, y así mala suerte, ¿no? Es que hace 3 meses me operé el cruzado, ahora mismo pues ya estoy bastante bien, ahora que estoy comenzando a andar otra vez, y si todo va bien espero poder competir otra vez en julio, que yo creo que me dará mejor. Yo como he vivido de cerca la lesión de Joel, lo que tengo que transmitiros como profesional es que, claro, el diagnóstico de nuestra patología, de la patología que ellos sufren, es mucho más fácil que se ve, que podemos sufrir cualquiera en la calle, ¿no? Porque son unas cuantas lesiones, que lo complejo realmente es el manejo, lo que tenemos que hacer es ayudarles, porque él era conocedor de que tenía una patología, pero tenía el campeonato del mundo a cabo de 2 meses. Era cierto que había ganado una medalla de oro en el año anterior, pero bueno, esa medalla, él me decía, es que esa medalla ya existo, yo tengo que luchar para lo que tengo delante. Bueno, está arriesgando, y se toman decisiones que seguramente en otras circunstancias no se tomarían, o están un poquito fuera de la praxis habitual. Pero hay que comprender que ellos están siempre al límite y pocas veces salen a competir sin dolor, sin lesiones, sin secuelas de lesiones anteriores. Yo, si queréis, ahora os introduzco para que continúe Miquel Ángel, que os instruirá bastante. Gracias. Bueno, pues continuando la charla, la verdad es que cuando apareció este proyecto yo le agradecía a Luis
que me comentaron pues, de participar en él. Yo siempre tengo por costumbre presentar a mi familia, a mis padres. Mi padre es fisioterapeuta, tiene 83 años y nosotros en casa, que somos 6 hermanos, 4 nos hemos acabado dedicando a la fisioterapia. Y de cuando mi padre era practicante en aquellas épocas, pues había muchos practicantes ATS que hacían la función de fisioterapeuta, el utillero también hacía funciones y labores las que tocaran. Yo en casa, digo, los parches Sur Virginia, el ligamento Sloan y el radio Salil formaban parte del olor de donde vivíamos, que es donde también ejercía mi padre. Y digo, de los 6 hermanos, 4 trabajamos y algún sobrino, y en el armario aquel, detrás de todo, también se ve el radio Salil. Yo para mí, y ahora con el equipo nacional, utilizamos productos de la Kramer, de la Müller, pero el deportista que está acostumbrado a un tipo de calor, curiosamente, hago un paréntesis en este producto que es un antiinflamatorio, en el mundo del deporte se utiliza más como crema de calor. El deportista lo asocia directamente a eso. Y el tipo de intensidad de calor que da, que es de mediana intensidad tolerable, pero que notas el calor, es el que hace que haya tanta fidelidad a este producto. Déjenme que les aborde, antes de hablar de la parte preventiva, medidas de recuperación física post-esfuerzo, de un poco la parte terapéutica para que se hagan una idea al punto que tenemos que llevar eso en deportistas de élite. Estos 2 cracks, Mike Paul y Carl Lewis, pues probablemente en algún momento han sufrido tendinitis rotuliana, lo que se conoce como rodilla del saltador. Existe la rodilla del corredor, que es un dolor en la cara externa. La rodilla del saltador es un dolor en la cara, en el tendón, en el polo inferior de la rótula. Es verdad que quizá las especialidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos, como se expresan al máximo, aglutinan muchos nombres de patologías que lo sufren también otros deportistas. El hombro, por ejemplo, del lanzador, que lo sufren nadadores, del baloncesto, del balonmano, etc. Esta que es una patología común y que vemos que deportistas pues, realizan ciertos ejercicios que pueden condicionar este tendón. Pero hay otros deportistas que lo hacen de una manera, ahora es cuando no va el vídeo que decíamos, sí que funcionará el vídeo y veremos, simplemente para que vean algunos lo que es una sentadilla. A ver cómo podemos hacerlo, teóricamente el vídeo está muy bien, miren lo que es un ejercicio que puede hacer un deportista. Este lo llamamos el ejercicio ruso. Esto es un ejercicio de cuádriceps excéntrico para que el tendón se adapte con el tiempo a lo que es esta tendinopatía degenerativa. Claro, este ejercicio que alguno lo vería y diría, hombre, yo estoy acostumbrado a ver la prensa, no sé si ustedes en algún gimnasio habrán visto alguna máquina de empujado. Este sería un paso previo, tenemos otros ejercicios que después en foto lo verán, este ya lo habríamos visto, pero esto se puede ir complicando con ejercicios que exigen un poquito más, cada vez más al tendón. Lo digo dentro de los ejercicios que veremos después, simplemente abordar un momento esto para seguir la prevención. Yo puedo aumentar el brazo de palanca. Este chico es Edu Viles, campeón de España ahora en pista cubierta, y hace un ejercicio de excéntrico de cuádriceps, de trabajo de cuádriceps, y después de eso hacen lo que llamamos las transferencias a la actividad física. Después de eso se ponen a correr en la pista, después de un circuito de pesas. Pero vamos a complicarlo un poquitín más. Ese deportista que tiene problemas de espalda y que el squat ya no nos gusta que lo practique de esta manera, decimos, oye, vamos a hacer la carga, para tu deporte necesitas ganar fuerza, pero lo tenemos que hacer intentando no hacer el trabajo a nivel axial poniendo la carga arriba, y podemos hacerlo poniendo la carga arriba. Esta chica que tiene una lesión de espalda, de esta manera permite hacer trabajo de cuádriceps, evitando un poquitín, de alguna manera, sabemos que todo es mejorable y sabemos que el trabajo es exigente. Déjeme que le enseñe alguno más. Esta es una foto, por tanto esta no. Parecido al que veíamos ahora. Aquí se ve bien este.
Déjenme que en el tema de adaptación que saldrá ahora, para no... lo que llamamos los entrenamientos modificados, por ejemplo, esta es una imagen de las chicas desincronizadas. El doctor Luis Gil infiltró a una que la entrenadora decía, por favor, miren esta chica justo de Manaquí, Alba, infiltrada de un hombro, que tenemos aquí, y que el deporte de alta competición busca seguir entrenando en grupo, más en deportes que necesitan de todo el grupo, pero con una condición. Yo te infiltro, pero cuando ellas levanten el brazo, tú no lo levantes. Todas van haciendo el ejercicio y eso lo llamamos de adaptación. Voy haciendo trabajo, pero miro de ciertas estructuras que se están tratando, mirar de irritarlas lo mínimo posible. Y aquí ven la gente que a veces le toca hacer tiene que estar a punto por si alguna realmente por lesión no pudiera estar en el día clave, ¿no? Hay que seguir entrenando los mismos ejercicios que el otro. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Aquí, que no veremos ninguna de estas, y ahora. Bueno, pues esto es la sentadilla, el tipo de trabajo que hace, pero cuando hay una tendinitis, una antesopatía del polo inferior de la rótula, debemos buscar cambios. Como aquí no tenemos éxito, aquí han visto... Bueno, luego hay tratados en deporte que dicen, oye, vamos a empezar de menos a más. Este es un protocolo de Hakan Alfredson y Gilles Coux, que habla de una cuña de 45 grados y hacer ejercicios para que el tendón vaya adaptándose a este tipo de entreno. Una cuña, pero tiene un inconveniente, que la rodilla está un poquitín por delante del pie. Y el que tiene un dolor de rótula, a veces va asociado a un problema de condropatía. Decimos, tenemos que modificar. Y en el CAR también tenemos obligación de hacer estudios en ese sentido. Y buscamos ejercicios de isometría, pero siempre respetando que la rodilla no vaya por delante del pie. Y los podemos ir complicando. Este mismo ejercicio con un balón, nos ponemos en posición un poco obliqua, cada vez que bajamos, la rodilla respeta no estar por delante del pie, con lo cual nos sube la rótula. Además, en el momento de bajar que trabaja el cuádriceps, le podemos poner un aparato de electroestimulación. Ahí tenemos el ejercicio más fácil o más difícil. Aquí estaban algunos vídeos que, como ya los hemos visto ahora de pasada, de Bruce, Sasha, alguno era interesante. Al final decimos, ante una patología debemos buscar entrenamientos coadyuvantes, hacer el tratamiento, pero tenemos que dar mucha importancia al tratamiento preventivo. Si me lo permiten de una manera esquemática, vamos a hablar de las medidas de recuperación física post-esfuerzo. Sabemos que a mayor intensidad, a mayor tiempo de ejercicio, mayor es la fatiga y que eso incide a través de muchos objetivos. Para llegar aquí, el trabajo tiene que ser multidisciplinar. A mí, la imagen de los castellers, que la filosofía es juntarse mucha gente para hacer cosas grandes, en el deporte de alta competición acaba pasando un poco eso. El deportista y el entrenador son el foco, el centro, y alrededor estamos un grupo de profesionales que intentamos ayudar, a veces en cuarto plano, a veces pasamos, pues cuando hay una cirugía el médico pasa al primer eslabón, ¿no? Y a partir de ahí el grupo colabora. Trabajo en equipo y diferentes profesionales de diferente diversidad para trabajar en grupo. Yo siempre digo, si por alguna cosa no cambiaría estar en el CAR es por las sesiones de los miércoles. Preparadores físicos, psicólogos, biomecánicos, los médicos, los fisioterapeutas y el doctor Til que nos aprieta y dice, obligatorio presentar un caso clínico o los médicos o los fisios cada semana. Y eso es lo que nos obliga a crecer profesionalmente y a estar un poquitín siempre en la última de lo que se va a contar. Las medidas de recuperación física post-esfuerzo podríamos resumirlos, según Volkov, en 3 fases normales. Lo que llamamos la restitución sincrónica, primaria y secundaria. Y si me dejan, en modo de resumen hablaremos de métodos activos, los que puede hacer el deportista, y pasivos, que son los que pueden ayudar a la gente del entorno, de alguna manera. Sincrónica, primaria y secundaria. El sobreentrenamiento ya estaríamos rayando ya la parte más terapéutica, ¿no? Cuando ya ha habido una lesión. Miren, la sincronía es la fase que se produce durante la actividad física, es decir, es la capacidad que tiene el atleta o el deportista de recurrir a sus propias reservas energéticas. Y uno puede decir, oye, si es durante la actividad física, ¿cómo podemos ayudar? Pues hombre, hay una manera de ayudar, y los trabajos nos lo dicen, y es con un buen protocolo de calentamiento. Se sabe que equipos y deportistas, en Alemania se hicieron algunos estudios en fútbol
de un grupo de deportistas sin calentamiento y otros haciendo un buen protocolo de calentamiento, que a lo largo del ejercicio, en el descanso y al final de la actividad, las recuperaciones basales, las pulsaciones, el lactato, muchos parámetros que se producen por la actividad física, se recuperaban de manera más rápida. Creo que no hace falta decir que la minimización del riesgo de lesiones también es clara. Por tanto, podemos incidir a un mejor rendimiento si hacemos un buen protocolo de calentamiento. Y luego tenemos algunas consideraciones a hacer. Por ejemplo, sabemos que los niños el calentamiento es muy diferente al de un adulto. Para que nos quede claro, diríamos, a mayor edad, más largo debería ser el periodo de calentamiento y de manera más progresiva. El niño con 4 carreras ha activado todo su metabolismo, pero a medida que ganamos años, deberíamos hacerlo un poquitín más completo. No suele ser así. Y luego, déjenme la comparativa que también lleva confusión, entre un calentamiento, un maratoniano y un velocista. Entre Colin Jackson, campeón olímpico y del mundo, pues como Joel, lo ganó todo también en su disciplina, que es un velocista que se lo juega todo en 12 segundos, pues, y un maratoniano que dices es que corre 2 horas y 5 minutos. Y yo me pregunto siempre, ¿quién calienta más tiempo? Y la gente tenemos a pensar, hombre, el maratoniano, ¿no? Un maratoniano calienta unos 20 minutos. En cambio, un velocista debe calentar entre 1 hora y media y 2 horas. Es decir, cuanto más intensa es la actividad, más largo tiene que ser y con sentido el calentamiento. Cuanto más larga, el calentamiento se hace un poquitín más breve. Pues tener en cuenta estas cosas. También, aunque nos parezca mentira, el hielo puede formar parte de esta recuperación o restitución sincrónica. Vemos partidos de tenis maratonianos, veíamos a Nadal y a otros tenistas que en Australia, con un calor que caía a una temperatura brutal, mientras se sientan, se hidratan y hacen sus tics que llevan a cabo siempre de manera escrupulosa, vemos bolsas de hielo en la nuca, en la axila, vemos a María Vasco compitiendo en zonas de mucho calor, la marchadora, también medallista olímpica, que utilizan una gorra donde se aplica el entrenador en el avituallamiento, le da la gorra con hielo y se coloca la gorra y al kilómetro se la saca, coge la parte de hielo que queda y se la pone en zona genital y nos tira la gorra a cualquiera del equipo para volver a llevarla a la zona de avituallamiento. Es decir, busca la activación del frío para activar el sistema simpático. Lógicamente es una exposición muy intensa, pero de poca duración, ¿no? Y el baño frío, intenso y de corta duración, lo utilizan los decatletas, etc. Y como métodos pasivos, ¿qué podemos hacer? Pues el masaje de competición. Son candidatos aquellos deportistas que han tenido una lesión, que tienen un problema de inseguridad en la zona, y utilizamos sustancias que dan sensación de calor. Aquí el deportista, cada uno de ellos, es más, algún deportista ya por si no llevan la crema, te saca la pomada y te da, oye, ¿me puedes poner eso? No, yo ya debo. Nos ponemos guantes por si después tenemos que hacer otro tipo de tratamiento a otro deportista, y es más crear una actitud positiva. Nosotros decimos, aparte de la sensación térmica que creamos y que es positiva, nunca puede sustituir el calentamiento activo. Es decir, lo que activa el metabolismo uno mismo no lo activará un masaje, que lo tengamos claro. Aquí vemos a Joel sufriendo con el maestro Emili Durán en la parte de rehabilitación que está haciendo ahora de su rodilla y que va muy bien encarrilada. Y luego vemos que eso es popular. Esta zona tenía dolor, pero hoy me tocan el 10, el 15 y el 20. Por cierto, les debo decir que nos cuesta más, y seguro que el doctor Dil me dará también, estará de acuerdo, nos cuesta más parar a la gente amateur que al deportista profesional. Quizá porque esta cultura y entorno, y el que está arropado por muchos profesionales, él tiene la seguridad que cuando le dicen descansa 2 días, para y descansa 2 días. Pero en deportistas amateur nosotros decimos, oye, una fascitis plantar, bueno, deja 15 días, no, es que tengo la media maratón de no sé qué, y luego la de vida, siempre hay carrera cada fin de semana. Eso está bien, pero a veces nos cuesta regular e interpretar el dolor, que es uno de los signos que nos da el organismo para respetarnos. Utilizamos pues en esa fase esto. Este es el botiquín que utilizamos habitualmente, y pasaríamos pues de esta fase a la restitución primaria. ¿Qué es la restitución primaria? Pues es acabar la actividad física hasta aproximadamente 2-3 horas. Digo aproximadamente porque a un maratoniano, si acaba en muy malas condiciones y el médico le ha tenido que poner suero porque ha acabado muy agotado, esto podríamos decir que la alteración homeostática puede durar 24 horas. Pero cualquier actividad que hagamos nosotros con los amigos, un partido de básquet, una pachanga, pasártelo bien, en 2-3 horas normalizamos el sistema basal.
Quien haya hecho deporte por la noche y acaba a las 10, a las 11 de la noche, se da cuenta que va a casa, cena un poco y quiere dormir y le cuesta conciliar el sueño porque está activado. Lógicamente el organismo tiene que bajar pulsaciones, tranquilizarse para luego poder conciliar el sueño. Pues en esa fase nosotros decimos predominio de frío. El frío está por delante de las otras medidas de recuperación. Como métodos activos no hay color, ejercicios de poca intensidad que tiene que realizar el deportista y estiramientos estáticos pasivos, no los que requieran contracciones, y como métodos pasivos pues el masaje post-competición o el baño frío o una ducha fría. Vemos entrenamientos regenerativos, el tal equipo, tal atleta ha acabado de competir y en atletismo la gente no lo ve o no se hace la idea, pero cuando Reyes Estevez o Fermín Cacho acababan un 1500, una eliminatoria, hacían su rueda de prensa, se hidrataban, podía pasar un tiempo, pero en esa fase ellos iban a la pista de calentamiento y rodaban y hacían carrera continua de 30 a 35 minutos. Es el lavado activo que llamamos. Y entonces hay muchos entrenos de este tipo, de carácter regenerativo después de la actividad física. Estiramientos estáticos pasivos, sin que el deportista haga actividad, y decíamos esto, el masaje de competición con hielo. Nosotros en competición, en el equipo nacional, la gente que pasa de una semifinal o de una eliminatoria a una semifinal, le hacemos lo que llamamos el baño de contraste o frío, el baño, perdón, frío. Es decir, acaba, rueda, estira, prioritario, y luego hacemos un tratamiento de este tipo. Son muy comunes ver pues, a maratonianos, a jugadores de fútbol americano, el tratarse con gente de la zona de la costa, de Cantabria, que ves, hoy los recursos que tenemos, nosotros cuando acabamos un buen entreno nos vamos a la playa, mojamos piernas, etc. En esa fase es recomendarlo hacerlo así. Y el masaje que hacemos en esa fase es un masaje, si no disponemos de una banqueta de agua fría, un masaje que hacemos con bolsa de hielo, agujereando la bolsa, poniendo jabón, y es el único masaje que hacemos sin obligar al deportista que pase por la ducha. Es un masaje que dura máximo 10 minutos, que enfría las piernas, y el que lo ha sufrido te puedo decir que sales de la camilla con una sensación de que volverías a correr. La fatiga está, pero la sensación de activación es muy buena, de recuperación. Ese es uno de los masajes que se utiliza muchas veces post-competición. Y después hacemos algo de drenaje, pero de manera muy light, no hacemos un masaje profundo. Y hay gente muy conocida que hace estas tareas. Restitución secundaria. Pasadas estas 2-3 horas, hasta pasado 2-3 días o el próximo entreno. Esto en el centro de alto rendimiento es muy difícil verlo, porque entrenan algunas veces 3 veces al día. Por la mañana a las 6 los nadadores están en el agua, a las 8:30 están en el instituto, en el propio CAR que tiene el instituto, acaban a las 12, hacen la segunda sesión y por la tarde, después de las clases a las 5, hacen la tercera y última sesión. Con lo cual, respetar eso no siempre es fácil cuando hablamos de alta competición. Pero en esa fase es cuando decimos entrenamientos regenerativos. Son entrenamientos que buscamos, entrenamientos coadyuvantes, entrenamientos en el agua. Antes hemos visto el tapiz, este es un atleta que por operación de cruzado pues utilizamos este tipo de elementos para hacer una recuperación rápida, pero el antigravedad para correr y desgravar el peso corporal lo que haga falta, y cualquier elemento que nos sirva también para salir de la alta competición, en cualquier entorno que nos beneficie. Y a veces pues algunos solo pueden hacer eso, pero es bueno realizar actividad física. Esta es una imagen de una cárcel de México. Es bueno hacer actividad en recuperación secundaria, pero movernos, de carácter regenerativo. Y en el tema pasivo diríamos que hay prioridad aquí de baños de contraste, de calor, el jacuzzi, la sauna. Solo les daré un apunte respecto a eso. Tanto la sauna como el jacuzzi no tiene sentido en una persona que no hace deporte y quiere eliminar toxinas. La piel es un tercer riñón, tiene un poco esta función. Pero en deportes lo que buscamos es una activación del sistema neurovegetativo, activación del sistema parasimpático cuando entra en calor, sale el aire libre, se enfría con una ducha o un baño, activa el simpático, descansa y eso lo repite 3 o 4 veces. Y eso es lo que actúa a nivel del sistema neurovegetativo y es lo que te deja sedado. Por tanto, en deportistas buscamos que cuando hagan alguno de estos elementos busquen el contraste. Esto es un tema también de costumbres. Y luego es el masaje de descargo profundo. Este es el que va a normalizar el tono muscular. El que es profundo, el que si hay un hipertono, una contractura, es la que nosotros estamos obligados un poco a resolver para minimizar el riesgo de lesión en el próximo entreno, que puede ser a las pocas horas. Este sería un poco el resumen de las medidas de recuperación física post-esfuerzo.
de sincrónica primaria y secundaria, elementos activos y pasivos. En la sincrónica ya lo han visto ustedes, un buen calentamiento, y durante la actividad el hielo cabe ahí, además del masaje de calentamiento, y es cuando utilizamos más cremas de calor. Por cierto, a veces hacemos un masaje que llamamos transverso profundo de Ciria, que es un masaje doloroso, el que lo haya sufrido alguna vez sabe lo que es, pero busca aumentar el umbral de dolor. Duele tanto que después cuando sales en competición dices, oye, los 8 saltos primeros que he hecho saltando el listón no tenía rodilla. Y eso nosotros lo acompañamos de una crema de calor. Este es nuestro aliado. Este tipo de cremas que comentaba yo, este tipo de recursos que el deportista te dice, no, oye, temperatura de frío y tal, pero yo la rodilla ni me la he sentido ni la he notado. Genera esta actitud positiva, además de preparar la zona. La primaria, desde acabada la actividad física hasta pasadas 2-3 horas, los elementos de regeneración activo y elementos de predominio del frío. Y en la secundaria, regeneración, temas de alimentación que contaba el doctor Til y todos los recursos que tiene el deportista, descansar las horas, hidratarse, aparte de los entrenamientos regenerativos. Yo creo que ahora será Joel el que, no sé cómo tenían planteado, si le hagamos, ¿sí? Bueno, les digo, yo siempre en el CAR hacemos la broma, en el CAR tenemos deportistas pues como Joel, como Gervasio Lefer, 3 veces 3 medallas olímpicas, que cuando ellos van al bar algunos nos arrodillamos y te dicen, va, hombre, que no te... Ya, chico, pero es que sois el motivo de que muchos estemos ahí. Es decir, nos contagian el ponernos las pilas, la infiltración esta que hacía el doctor diciendo, oye, esta tarde no, pero mañana vas, pero a la piscina, por favor, haz los ejercicios sin sacar el brazo. El ponernos al máximo, respetando la salud, eso sí, pero intentándonos ponernos a que ellos puedan realizar su trabajo y poder llegar a sus objetivos. ¿Pasan solos, sí? Sí. Yo únicamente, bueno, lo que quiero sobre todo es informado desde la parte pues, del deportista, ¿no? Voy a explicar un poco pues, lo que es el día a día, sobre todo pues, desde mi formación, ¿no? Desde el deporte que yo realizo, que es el taekwondo. Os pondré un poco lo que es en situación del día a día de un deportista, lo que hacemos antes, durante y después del entrenamiento, para que así también puedas buscar también las similitudes y con todo lo que han dicho mis compañeros y para que podáis pues, sacar el máximo beneficio, ¿no? Nosotros somos de aquellas personas que entrenamos 3 veces al día. Yo personalmente pues nos levantamos a las 6:30 de la mañana, tenemos un entrenamiento de 7 a 8:30. Este entrenamiento suele ser o de cardio, es decir, o hacemos una carrera, ¿no? Buscamos sobre todo series cortas. Nosotros realizamos un deporte que es únicamente 6 minutos de combate y lo que buscamos es que nuestras piernas, que nosotros al final pegamos patadas, ya sea en la parte del tronco o en la parte de la cabeza, pues estén activas. A las 7 de la mañana, como es normal, el cuerpo tampoco está para hacer muchas cosas y menos para pegar patadas. Entonces, en esta situación va muy bien tener el apoyo, como he dicho antes, ¿no? de estas pomadas que realmente te sirven para calentar el cuerpo, que realmente te dan esta ayuda, ¿no? Para que tú puedas calentar durante media hora y que a la hora de realizar patadas, ya sea a nivel de tronco o a nivel de cabeza, las lesiones no te salgan, es decir, que el isquio no te pase factura, que al final cuando pegues una patada el menisco a la hora de retorcer no se retuerza, que la rodilla te aguante bien, ¿no? Que el tobillo vaya como tiene que ir, y sí que es muy fundamental todo eso. ¿Cometemos fallos los deportistas de alto nivel? Sí, muchísimos, ¿no? Yo incluso diría demasiados. Es decir, nosotros yo creo que aprendemos al final, aparte de que nos lo dicen 1000 veces, por el ensayo-error, ¿no? Llego a las 7 de la mañana, caliento más o menos, no me aplico nada, llego, pam, rotura del isquio. Otro día, pam, rotura del gemelo. Entonces poco a poco te vas dando cuenta que realmente si eres un deportista de élite y finalmente pues tú vives de tu cuerpo, ¿no? Te das cuenta que al final hay que cuidarlo y que realmente como se cuida es invirtiendo algo más, invirtiendo ya sea en producto o ya sea en alimentación. Es decir, nosotros no tenemos una dieta estricta. Nadie te dice
que hay que comer sano, nadie te dice que hay que comer pasta, que hay que comer proteínas, que no te vas a McDonald's, que hay que comer... No te lo dice nadie, ¿no? Sino que tú mismo te vas dando cuenta de que realmente si el día siguiente quieres llegar a tener una calidad buena y quieres llegar a entender y quieres llegar a sacar el 100%, tienes que comer así. Es decir, no es más, ¿no? Es como aquel que va a estudiar y dice, bueno, con una hora ya hago. Pues sabes que después llega el examen y no haces, ¿no? Es decir, después te das cuenta que realmente nadie te dice que tienes que estudiar 5 o 6 horas, pero tú mismo te das cuenta si quieres realmente aprobar el examen, ¿no? Pues a los deportistas al final nos pasa lo mismo. Yo después sigo el día, desayunamos por la mañana, al mediodía tenemos otro entrenamiento que es de 12:30 a 1:30 a 2, esa parte la utilizamos más para lo que es táctica de combate, es decir, vemos lo que hacen nuestros rivales, vemos los puntos fuertes nuestros, vemos los puntos débiles de cada uno y a partir de ahí llegamos a intentar hacer técnicas para poder llegar a solucionar los problemas y para poder llegar pues, a una competición a nivel tanto estatal como a nivel nacional, llegar a hacerlo de una forma positiva, ¿no? Para poder llegar, digamos, a unas condiciones óptimas al siguiente entrenamiento, es muy importante lo que estaba diciendo el fisioterapeuta Miquel. Nosotros utilizamos muchísimo el hielo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que te hace enfriar la zona y no te deja descansar, ¿no? Es decir, es como que dejas el músculo activo, dormido, digamos, pero activo, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves a entrenar al cabo de las horas, ese músculo, al darle un poco más de calentamiento, al aplicarte la crema y al volver a calentar, ya, pum, ya regenera y ya vuelve a estar 100% como estaba anteriormente, ¿no? Después, realizamos la comida al mediodía y por la tarde pues tenemos una sesión de 6 a 8, ¿no? Más o menos nosotros hacemos durante el día unos entrenamientos que varían entre 5 y 6 horas dependiendo de la etapa deportiva, dependiendo también de las competiciones, pues cómo se van realizando, si hay un campeonato del mundo, no lo hay, depende de la posición que estemos en el ranking, si hay más competiciones o no las hay, y según esto pues nos vamos adaptando. Realmente, desde aquí también aprovecho para agradecer, ¿no? Hay que agradecer también mucho pues, a todo el sistema que tenemos alrededor nuestra, ¿no? Nosotros al final somos profesionales del deporte, pero no somos profesionales de nuestro cuerpo. Es decir, si yo no me dejo guiar por un médico, no me dejo guiar por un fisioterapeuta, me es imposible no saber si realmente puedo llegar hasta el 100% o no. Es decir, yo por mí, aunque ha hecho 3 meses que me operara la rodilla, yo pensaba que ya podía salir de campeonato de Europa que se hace el mes que viene. Pero bueno, me están diciendo que no, que es imposible, ¿no? Que realmente pues tengo que pararme porque eso se podía volver a romper, entonces no saldría a cuenta volver a operarme otra vez. Entonces, lo que yo desde aquí también quiero decir es que muchas veces, pues aunque no nos creamos, si yo como deportista me guío y me dejo fiar muchas veces pues, de personas que están al cargo, que al final son profesionales en cuanto a esos temas, como son los médicos o los fisioterapeutas, y mi entrenador personal, no supongo que también la gente de a pie, pues como vosotros como farmacéuticos, pues habrá muchas cosas que se escapan, ¿no? Y os pedirán pues, también apoyos, pedirán consejos sobre todo ello, ¿no? Pues yo nada más únicamente decir que realmente pues, el deporte es sano, el deporte yo creo que se tiene que practicar sí o sí o intentarlo practicar con una cierta regularidad, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Que hay que tener paciencia, que hay que hacer las cosas bien hechas y que si realizamos una jornada muy intensa, no únicamente tenemos que irnos a la cama, sino que tenemos que regenerar todo eso y tenemos que poder volver a estar bien para el día siguiente. Y yo por aquí ya acabo y dejo pasar eso. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos, a la exposición que nos han hecho. A mí lo que me ha gustado, una de las primeras cosas que más me ha gustado es saber que principalmente o sea, que tenemos más medallistas mujeres que hombres. Nunca habría pensado que las mujeres éramos más deportistas que los hombres. O sea, ahora sí, bueno, pero ya es algo. Yo pensaba que con tanto fútbol y tantas cosas como... Bueno, ya hablo por última vez y ya os dejo, que soy un poco pesado. Nada, ha habido la casualidad, se ha dado así la situación, ¿no? Que mañana tengo un evento aquí en Madrid
y ya, bueno, pues ahora la casualidad de que tengo una cosa aquí, una cosa que para mí es muy preciada y hoy pues es una de las cosas que más orgulloso me siento de haber conseguido en mi corta vida, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una buena idea pues poderla también traer aquí y es que hablo de ella y me pongo nervioso y compartirla, ¿no? Sobre todo, yo creo que yo nunca había visto una antes de que me colgaran el cuello, yo nunca había tenido la oportunidad pues de tener una medalla olímpica en mis manos, ¿no? Y poderla tener y poderla mostrar para mí es un orgullo, ¿no? Al final yo creo que no únicamente es parte mía, sino es parte de mucha gente. Y bueno, aprovechando la situación, pues yo la he traído, aquí os la enseñaré, después os podéis acercar si queréis. Esta es la medalla olímpica que gané en Londres y bueno, si después queréis acercaros, podéis hacer fotos, no hay ningún problema. Después de esto, a ver quién habla. Bueno, lo que había dicho antes lo de los medallistas, pero bueno, lógicamente después de esto, pues este es nuestro medallista. Sí que me gustaría aprovechar, ya que nos han estado explicando la utilización del frío y del calor, que nosotros aprovechemos de nuestras oficinas de farmacia. Otra de las cosas que también nos han dicho es que las personas que hacen deporte, los amateurs, son los que menos caso hacen de los profesionales. Yo creo que nosotros también, como profesionales sanitarios que estamos dentro del Sistema Nacional de Salud, tenemos que informar y dar formación a todos nuestros clientes y a nuestros pacientes y informarles de que se tienen que dejar asesorar por todos nosotros y la utilización del frío y del calor cuando sea necesario, no la utilización, como en muchas ocasiones digo, de la bolsa de guisantes congelada, sino de una bolsa de frío convenientemente. Yo creo que ya que están ellos, vamos a dejar un paso a preguntas, 10 minutos, 5 o 10 minutos. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, aprovecharos de ellos. O a lo mejor os lo han explicado demasiado bien todo. Hola, buenas. A mí no me ha quedado muy claro lo del tema de la recuperación primaria y la secundaria. ¿Lo puedes explicar así un poco resumido, en general? Puedo empezar por mi padre y por... Mira, recuperación sincrónica primaria y secundaria. La sincrónica es muy en competición y es más importante el calentamiento activo, y nosotros donde incidimos muchas veces es justamente utilizando productos y recursos que nos da, pues, pomadas, etcétera, generar una actitud positiva y calentar una zona de la piel. Esa es la sincrónica. Y la primaria y la secundaria, si está muy interesado, le podemos facilitar por correo un artículo que se explica más detalladamente esto. Es la primaria justo acabada la actividad física, más o menos decimos hasta 2-3 horas, depende de la persona y de la intensidad con que ha practicado el deporte. Y aquí decimos prioridad del frío. Como elementos activos, rodar y estirar. Eso es lo que vemos a los deportistas que hacen el trote los otros deportistas, el trote futbolero, que hacen este trote. A los deportistas o los atletas es muy fácil verlos después del tartán del entreno, ponerse en la parte de la hierba y descalzos, hacer este trote de 10-15 minutos y después aplican estiramientos. Y luego, como método pasivo en esa fase, es el predominio del frío. Un baño frío o un masaje cuando están en competición y tienen que recuperar de manera muy rápida, hacerlo pues con masaje que hacemos con hielo. No es habitual verlo, lo hacemos solo en competiciones, en gente que ha pasado de una eliminatoria a una semifinal, etc. La secundaria es pasada este tiempo ya. Una vez que hemos normalizado a nivel basal, es cuando ya entran todo el carácter regenerativo. Son los entrenos que después de entrenos intensos o competición no están parados. Un maratoniano después de un maratón probablemente lo peor que podría hacer es estar una semana sin correr. Se le recomienda, es mucho más recomendable que al día siguiente se mueva, que a los 2 días haga un poquitín más de kilometraje, pero hecho a muy baja intensidad. Es lo que llamamos entrenamientos regenerativos. Y si puede ser a lo mejor sin impacto, pues en bicicleta, o en una elíptica, o en la piscina,
Esto es un entrenamiento recreativo en esa fase. Y aquí es donde también interviene el calor, el frío, la sauna, el jacuzzi, el baño turco húmedo, el calor seco que es la sauna. Y el masaje que aplicamos aquí de manera pasiva es más un masaje ya más intenso, de normalización, llamamos. En líneas generales eso sería. Por cierto, me va bien el apunte porque la gente al final te pregunta, sí, pero el baño frío a 14 grados no existe eso. En toda la bibliografía y la búsqueda bibliográfica decimos lo que para mí es agua tibia, para él estará un poco fría y para otro estará excesivamente caliente. Por eso en los artículos hablamos de entre 14 y 18, que ya es fresquito, entre 18 y 24, pero se buscan incluso una misma persona. Uno hace una sauna un día con 80% de calor y un 20% de humedad, y un día a los 2 minutos tienes ganas de salir, y otros días estás muy a gusto y la mantienes 10 minutos antes de hacer el contraste. Es decir, que todos estos elementos de temperatura van muy ligados al momento en que está la persona, el deportista o cualquiera de nosotros que lo practiquemos, y que varía mucho, depende de la sensación térmica que tiene cada uno de nosotros. Por tanto, hablamos de unos parámetros, pero nunca de una temperatura exacta, no existe eso. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Ya. Hablamos de la utilización del hielo como recuperación rápida del músculo, la utilización del hielo durante la competición, pero yo organizo una carrera, un triatlón de larga distancia en el mes de junio, que hace muchísimo calor. Cuando los corredores llevan ya 5 horas corriendo, compitiendo en la carrera a pie, se nos ocurrió la idea de poner duchas frías opcionales mientras daban las vueltas, y muchos corredores nos quitaron la idea precisamente por la idea por el frío sobre el músculo caliente, porque decían que se podía agarrotar y que podía ser un limitante para terminar la competición. Entonces, pues, saber cuáles son los matices del frío. El doctor querrá también hacer alguna cosa. Yo le diría, aquí tiene mucha importancia el tiempo de exposición. Es decir, si yo paso por una ducha en un momento y estoy en actividad y caliente, la gran mayoría de gente lo que buscan es eso. Dadme agua fría, y en la zona de avituallamiento ves que cogen las botellas y se la tiran por encima. Es decir, lo que quieren bajar es la temperatura corporal. El problema es que cuando va pasando más tiempo y el calor es tan sofocante, aquí vienen otros temas que son de deshidratación, etcétera, y ya viene el problema de las rampas, pero no tanto a veces asociado a esto, sino a un tema de cansancio y de prueba ya muy dura. Lo que decimos es de corta exposición, pero es un elemento que se utiliza, y de hecho lo vemos. Sí que es verdad que lo utilizamos en zonas donde hay mucho ganglio para enfriar la zona, pero, en fin, como la exposición es paso, si hay una gran temperatura, la gente busca este recurso. No me parece una mala idea. Lo que pasa es que no está instaurada, y en el deporte en general se funciona mucho por costumbres y cambiarlas cuesta mucho. No me parece una mala idea. Lo que pasa es que para empezar a hacerlo, y sobre todo en una triatlón, en junio, en el mes de junio, yo lo haría de forma muy vigilada, porque la mayor parte de la gente se beneficiaría mucho de tener este contraste, pero en gente que tenga el sistema muy agotado y que haya que el balance simpático-parasimpático esté ahí en el equilibrio muy estable, un shock térmico fuerte pues sí que podría provocar situaciones de desfallecimiento. Entonces, por eso a alguien le dio miedo, supongo, pero yo lo vigilaría, pero yo creo que... Pero a nivel muscular no habría ningún problema, porque esa es la queja que teníamos por parte de los participantes. Sí, yo lo veo interesante, yo lo probaría, Lo probaría y pienso que podía tener buenos resultados, porque mucha gente hace la ducha barata de tirarse esto por encima, y esto enfría muy poquito. Enfría mucho más, o te regenera mucho más beber, porque luego te permite sudar, y sudar es una forma mucho más efectiva de perder calor que simplemente exponerte durante un rato pero en cambio la ducha seguro que es mucho más efectiva que 250 centímetros. Pasar por una ducha o por un ambiente húmedo, ¿no? Pues como por un lavacoches, a mí me parecería bien. Yo si quieres añado como deportista,
Yo sí que es verdad que, por ejemplo, yo en un campeonato del mundo realizo entre 6 y 7 combates en un día y yo sí que paso por la ducha después de casi cada combate. ¿Por qué? Porque no dejo enfriarme, aunque parece que se ducha fría, todo eso me hace bajar, digamos, la tensión de ese momento y me hace no perder muscularmente el tono que tenía. A mí, particularmente. A lo mejor sí que es cierto que a otras personas no lo va bien. Yo te digo, yo llevo así 5 años y en ese momento no me quejo. Pues yo creo que ya vamos a finalizar la charla. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y